Contexto Financiero. Jorge, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Marcela. Bueno, desde mi última participación he visto tres temas muy relevantes que primero lo pondría con el dato de que hubo el Foro Económico Mundial en Davos la semana pasada y terminó muy bien. En este foro hay que recordar que se deben de promover las bondades de la globalización y de la cooperación económica internacional. Llamó muchísimo la atención que el Fondo Monetario Internacional está cambiando la expectativa de crecimiento mundial a un mejor posicionamiento, es decir, la está estimando en alrededor del 3.9%. La verdad, pues es un muy buen dato y la verdad, México pues ha participado siempre y tiene una muy buena posición en cuanto a lo atractivo que sigue siendo y creo yo va a ser para promover la inversión extranjera directa hacia la vía productiva procedente de otros países, no necesariamente de América, no, sino de otros países. También culmina esta reunión con el discurso de Trump y pues se refleja, como lo conocemos, con un sesgo eminentemente nacionalista. Es decir, el discurso de Trump siempre va a ser en foros internacionales de que la economía de Estados Unidos debe de crecer hacia adentro. O bien dijo que definitivamente hay un compromiso de Estados Unidos sobre el libre comercio internacional y que hay oportunidades de hacer negocios con América. Así culminó el hacer negocios con América. Se puede promover o están abiertos al libre comercio, pero su objetivo primordial, recuerden que es disminuir el déficit comercial que tiene y promover en mucho, lo dice el propio marco de la reforma fiscal que promovió, el que haya inversión hacia adentro, inversión nacional, inclusive inversión que proceda de otros países. Y en ese sentido, pues vamos a ver el término, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención de que Estados Unidos, si bien es cierto, ha venido creciendo y ha venido reflejando tasas de desempleo jamás vistas de alrededor del 4%. Es una tasa demasiado baja. En ese sentido, se puede considerar que la economía de Estados Unidos está en full employment. Full employment significa pleno empleo, significa que ya no hay muchísimo más para allá. Quiere decir que si se sigue promoviendo el crecimiento económico de Estados Unidos con esa característica de promoverlo, de crecer hacia adentro, pues hacia dónde se va a ir la gente, vaya, de dónde van a venir los empleos, si el señor está totalmente averso a que haya el proceso de migración para emplear gente foránea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues va a haber definitivamente presiones inflacionarias vía el labor, o sea, vía el trabajo, vía los salarios, ¿no? Y bueno, me viene otro tema importante con esto de la presión inflacionaria que va a tener Estados Unidos por ese sesgo de crecimiento que va a tener, en el sentido de que se acaba de reunir el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal esta semana y llamó la atención de que no subieron la tasa de interés. Es decir, la tasa de fondeo, su tasa de referencia como marco de la política monetaria, quedó entre 1.25 y 1.50.
pero la mayor parte de los analistas coincide de que sigue habiendo en el seno de este comité, que fue la última reunión que tiene Janet Yellen, en tanto que ya se va como presidenta de la Reserva Federal, tiene un sesgo hawkish, que se le llama, que significa restrictivo. En ese sentido, sí sigue habiendo la expectativa de que la tasa de interés en Estados Unidos va a seguir aumentando. Inclusive para la próxima reunión del 21 de marzo del Comité de Mercado Abierto, se cree que vaya a subir, ¿verdad? Por la presión inminente de la inflación que va a haber, y que esa frase en el seno de ese comité emergió, de que va a haber inflación, ¿no? Entonces, para minorarla, pues obviamente tiene que ser la tasa de interés. Eso pues va a seguir causando expectativa y va a seguir causando incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros. Va a ser inminente, sobre todo de aquí a marzo de nuevo, ¿no? Y por último, también en este marco de noticias que hubo, bueno, pues viene también Jerome Powell, que va a ser el nuevo presidente de la Reserva Federal, y viene mañana, es decir, sustituye a Janet Yellen. Me llama mucho la atención que como también hubo la culminación de la sexta ronda del Tratado de Libre Comercio, en donde no hubo demasiados avances, pero sí cuando menos nadie se levantó de la mesa, ¿sí? Uh-huh. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, y Powell tienen eminentemente la consigna, o coinciden en disminuir a como es lugar el déficit comercial de Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? De que de alguna u otra manera, vía la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que cuando menos, como digo, ahí está y nadie se levantó de la mesa, y hubo algunos avances en el concepto de la anticorrupción, de las telecomunicaciones, del comercio digital, de medidas fitosanitarias, etcétera, etcétera. Hay avances, pero estas gentes, tanto Wilbur Ross como Powell, son gente que van con Trump en el sentido de que a fuerzas tienes que bajar el déficit comercial. Y es ahí en donde a mí me llama demasiado la atención qué va a pasar entonces con el dólar. Ambos han dicho en diferentes medios o foros que ellos tienen la capacidad de que se pueda debilitar el dólar, lo puedan debilitar para que haya competitividad internacional vía precisamente el manipuleo que le puedan dar a la moneda, porque la competitividad internacional que se da en la vida productiva pues tarda tiempo, ¿me entiendes? Uh-huh. Y si tarda tiempo, pues entonces el déficit comercial tardará tiempo en disminuir, y ya le surge mucho el que disminuya. Claro. Entonces, en ese sentido vamos a andar en esa expectativa de que si estas gentes provocan de que el dólar eminentemente se debilite para tener competitividad internacional, bueno, pues vamos a ver a lo mejor un tipo de cambio, o sea, un peso obviamente apreciado. Uh-huh. Pero bueno, como vamos a estar viendo estos temas, continúa el Tratado de Libre Comercio, continúa el sesgo de la política monetaria de Estados Unidos, continúa todo lo que está pasando con la economía internacional, con Europa, con Asia, etcétera, y todo ello pues no va a dejar de ser tema de incertidumbre para los mercados financieros. Bueno, hasta aquí el comentario. De verdad, muchísimas gracias, Jorge. Nos permites entender un poco cómo está el panorama político y sobre todo también visionar, o sea, qué pudiera pasar en los próximos meses. Nada más, me parece muy importante esta nota que hoy se publica
que se han disparado las remesas a su máximo histórico y lo dicen que pudiera ser una causa por el miedo que se tiene a Donald Trump, y se recibieron 28.771 millones de dólares del año pasado, 6.6% más que en 2016, y dicen que la política antiinmigrante de Estados Unidos pudiera haber incentivado que los paisanos enviaran más recursos económicos a través de las remesas. Interesante, ¿no, Jorge? Pues sí, pero también habría que pensar que no habrá dejado de ser de que hay más empleo para los paisanos, y entonces en ese sentido hay más ingreso, y en ese sentido hay más remesas hacia México. Claro. Yo no lo vería como, o sea, cuando los paisanos dejan de mandar remesas por miedo, pues yo no lo vería. Más bien ellos acumularían y guardarían y se lo traerían en efectivo que hacer transferencias, que son las propias remesas, ¿verdad? Que producto de un miedo, un pánico. No haría la correlación. No la encuentro, sinceramente. Bien. Más bien en todo caso se hacen para atrás y dicen, bueno, pues yo mejor lo guardo bajo colchón, y el día que vaya a México lo mando, lo llevo, no sé. Sí. Yo no veo esa correlación, sinceramente. Bien, pues muchísimas gracias por tu aportación, Jorge. Nos encontramos pronto. Ándale, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Jorge Cepeda Rubalcaba estuvo con nosotros, cerrando ya este programa de Contexto.